No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes o buenas noches, depende del horario o el lugar que estés escuchando esta palabra. Esta palabra la encontramos en Mateo 6, del 31 al 32. Y es cuando nuestro Señor Jesús le habla a sus discípulos sobre el no afanarse. No afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Aquí el Señor le está dando herramientas, le está dando pasos a sus discípulos, a lo que en verdad debería llegar a su corazón, a lo que en verdad debería hacerlos preocuparse o de verdad no deberían mirar hacia un lado por el afán. ¿Qué es el afán? Dice aquí que el afán es la falta de fe en Dios. La falta, cuando vivimos afanados, cuando estamos en tiempos con ese afán, estamos cayendo sin darnos cuenta en una trampa del enemigo. Cuando estamos en afán, estamos cayendo en una trampa no solo del enemigo, sino también de nuestra mente y de nuestra carne. Porque cuando estamos sintiendo que no se puede cumplir, cuando estamos pensando, creyendo de que lo que estamos viviendo o lo que queremos vivir no está sucediendo, eso es afán. Estamos afanados y tenemos, sin darnos cuenta, una falta de fe en Dios. Pero ¿qué es la ansiedad? Porque el afán atrae ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? ¿Y qué es lo que el Señor te viene a tratar hoy, en esta mañana? Y quiero que lo recibas. El Señor no quiere que vivas una vida en ansiedad. En estos tiempos que la ansiedad es tan visible en las personas, en estos tiempos que caminamos y vamos en nuestro auto y nos pasa un chofer y es tanta la ansiedad que son agresivos. Se vive con una agresividad que no se ha visto en otros tiempos. ¿Qué pasa? Que la ansiedad es un deseo de tener un control excesivo de nuestras circunstancias. Es una cuestión de desear un control excesivo de nuestras circunstancias. Eso es la ansiedad. Ese deseo de controlarlo todo. Ese deseo de que quiero que esto suceda o aquello suceda. Quiero que esto se mueva de esta manera y no de la otra. Quiero tener ese control sobre mi finanzas. Quiero tener ese control sobre mi salud. Quiero tener ese control sobre mis hijos. Y eso nos lleva a una ansiedad que hoy en día trae tantas enfermedades. Porque no sé si sabía que la ansiedad y el estrés es uno de los mayores causantes de derrames, de ataques al corazón, de hipertensión, de arritmias. Todo eso lo provoca esa ansiedad y el estrés de cuando queremos controlarlo todo. Y tenemos palabra que dice nuestro Señor: venid a mí, los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y el Señor nos está diciendo: deja toda carga en mí. Deja todo control en mí. Muchos hemos escuchado y muchos sabemos que sus planes son mucho mejores que los nuestros, pero aún así nuestros deseos es quererlo controlar. Aún así, nuestros deseos es no preguntarle al Señor qué decisión tomar, hacia qué camino seguir. Hoy en esta mañana
en esta semana para comenzar estos días festivos, porque estos días festivos traen mucha ansiedad. De que si no me llegaron los adornos para mi Navidad, que si no me llegaron los adornos para la cena, y quieres controlarlo, y si el delivery se demoró, y si no viene tal familiar, quieres controlarlo todo. Porque sí, yo sé que quizás lo haces de buen corazón y quieres dar lo mejor de ti. Pero no eres tú. Da gracias a Dios por todo lo que tenga. Y da gracias a Dios por todo lo que suceda. Porque será su voluntad. Y su voluntad es mejor que la tuya y la mía. Antes de que empiece estos días festivos, para la gloria de Dios, el Señor nos trae esta palabra. Basta de afán, basta de ansiedad. Descansa en mis brazos, hijo mío. Descansa en mis brazos, hijo mío. Si hoy en esta mañana estás sufriendo de ansiedad, mi papito Dios te envía una palabra y te declara libre en el nombre de Jesús. Libre de toda ansiedad con tus hijos, libre de toda ansiedad con tu hogar, libre de toda ansiedad con tu finanza. Porque el que lo hizo una vez lo seguirá haciendo. Porque Él no es un Dios de un día, ni de un mes, ni de un año. Él es un Dios de la eternidad. Él es el mismo que abrió el mar a la mitad, el mar rojo. Él es el mismo que cubrió a su pueblo en el medio del desierto con nubes de fuego. Él es el mismo que dice la palabra que no descansa, el que te cuida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dejar toda carga en sus manos y pedirle que se haga su perfecta voluntad. Dice nuestro apóstol Pablo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿A qué me lleva esto? Porque en el versículo Mateo 6:32 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te afanes, mas busca primeramente el reino de Dios. Mas busca primeramente la voz de tu Padre. Y todo lo que estarás pidiendo conforme a su voluntad será añadido. Y sí, dice Pablo, sí, no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Cuando vives en esa paz y en ese gozo, entendiendo que suceda lo que suceda, es la voluntad del Padre, que tú lo dejaste en sus manos. Esa paz y ese gozo, esa añadidura que viene por buscar ese reino de Él. Porque el reino de Dios no es un reinado que ves en películas. El reino de Dios no es lo que tú ves si el rey de España o el rey de Inglaterra. El reino de Dios en estos momentos está gobernando en lugares celestiales. Y cuando oramos cada mañana pidiéndole al Padre: Abba, Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como está hecha en los cielos. Cuando venga todo tipo de afán, de ansiedad, clama ese reino que no es un reino terrenal. Ese reino lo puedes estar viviendo tú cuando vives en ese pleno gozo, cuando vives en esa justicia que es la justicia de Dios, cuando vives caminando bajo su llamado, cuando vives caminando bajo sus mandatos, llegas a entender y llegas a una profundidad en tu vida que todo lo que sucede alrededor no te podrá robar la paz ni el gozo. No tengas ansiedad
Si quizás esta Navidad no vas a poder tener toda tu familia cerca, pero déjalo en las manos del Señor y Él hará cosas especiales, porque tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Dios especial. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y recuerda siempre, no os preocupéis, porque el Señor conoce todas tus aflicciones, conoce todas tus oraciones. El Señor conoce toda lágrima que estés derramando, porque quizás no tienes la economía para hacer lo que te gustaría. Pero voy a decir una palabra. El Señor no te abandonará. El Señor nunca abandona a sus hijos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendiciones, les deseo una semana poderosa en Cristo. Amén.